mi mamá mucho tiempo. Tenía piezas grandes y todo. ¿Y tu mamá vive? Ya murió. Ya. Murió a los 95 años, hace 2 años. No, pero no mucho. En el 15. Murió en el 15. Y ahorita estamos en el 17. Y entonces alguien le pidió, Qué bonito. para una exhibición, le pidió las piezas más bonitas y se las quedaron. Nunca se las devolvieron. ¿Quién? Estos Le pidieron. le robaron todo. Le robaron. Mi colección. Estos de los años 60. Estos son 60 son de los que yo comencé a comprar cuando conocí a tus papás en el 60 exactamente. Yo compraba de estos y los vendía. Entonces hacía puro de eso. Nada más Sí. de eso. No, ahorita en San Agustín sí hacen. No de muerte. Sí, no, pero yo estaba viendo que tú estabas mostrando unas sirenas grandes y todo. Quería ver si no Sí, me puedes pero sí hay comprar varias 2 o personas 3 porque- piezas de las bonitas, buenas. Yo me voy a ir a Sí. vivir a San Agustín ¿Sí? ¿A Huapan? Sí. ¿Por qué? porque voy a aprender a hacer eso. Bueno, pero no tiene que vivir ahí. Pues, ¿qué tan lejos queda? No, pero sí tengo que también aprender algo más. Eso sí, sí. Ella es de la costa, prácticamente de la costa de Guerrero. Y ahí se perdió el agua y es tan bonito el idioma. Nomás que vaya a vivir allá, vaya a Estepan, que no vaya a San Agustín. Ya viví, no se me quedó nada. Pues Sí, entiendes, cómo no. no. Entiendo pues, pero no lo puedo hablar. Claro, el chiste es como en el agua, hay que lanzarse. No, pero... No, pues, si se va ella, me voy yo con ella, porque yo también quiero aprender a hablarlo bien. Ya le dije a la Oye, señora que me voy a ir a su ¿y casa esto? a aprender. Esto del barro, esto ya lo hacían cuando, ahí te vaya a dejar un Nico un bueno, año. cuando se hizo lo de papel amate, ¿no? Eso. Con 3 Antes de meses que el tocando. papel amate Con existiera, 3 meses, lo único que abatiendo, vendían era eso. Así va. Y que me corrija tu mamá. A ver, las Que me, que, que me corrija tu mamá. Las figuras las hacían las señoras. Sí. Y los hombres, ya las figuras hechas, los hombres las decoraban. Y era un trabajo de 2 personas. Sí, por eso se podía, porque yo lo hacía y ya, ayúdame, cuando ya se secó, le echamos agüita Sí, y ya lo lijamos con una piedrita, Con la hasta, piedrita. hasta queda liso. hasta que quede bien lisito. Ajá, Sí. y otro lado, primero adentro y después arriba, sus piecitos, entonces ya se pinta. Y ya seco, se hacía la pintura esta con Ajá. la goma, con el copal, con el ámbar de los árboles, Ajá. con O la sea, si no tierrita. hay la de vaca, entonces cuando se nos sacaba Ese viene de la con De la India. del árbol de copal. Ajá. Claro, del árbol del copal. Sí. Porque además, Ajá. porque eso es una goma, pega. Y además eran dos colores, Ajá. Uno para abajo Una- y luego tienen los dos, un cafecito más rojo y un cafecito más seco. uno negro Uno negro. para primero le echamos y después se rellena. Ajá, sí. y esto lo pintaba mi papá también, ¿no? Sí. Sí. Sí, claro. Ahí empezamos. Antes- sí. Por eso tu Yo papá, hacía barro, yo hacía. ella hacía las figuras, tu papá las pintaba, Sí. me las traían. ¿Sabes? Melesio Reina. Ajá, también. ¿Se acuerdan de Melesio Sí, Reina? sí, también Petra, trabajaba. que vivía en Xalitla. Sí. Y de la Rosa, otro de la Rosa. Y entonces ellos los conocí yo a través de mi mamá, que era amiga de Víctor Fosado, el viejo que compraba de esto. Y entonces cuando los conocí fue cuando yo les dije, ¿qué tal? Y lo pintamos, que no sea barro porque el barro se rompe. Primero pintamos en madera, no salía bien, no sabíamos cómo sellarla. Luego la pintamos en cuero. Y luego encontré el amate y las pintamos en amate. Primero, me acuerdo, me dijo el de Junto Pablo, Sí. dice, nosotros nos dijo, andaban vendiendo ¿cómo se llama? Piecitas de así, de ídolos. Sí. Y ahí los encontró Max. Dice, ustedes no saben pintar. No, pero yo llevé a ¿Ah, sí? Max. Max no sabía de ellos. ¿No? El originalmente, yo tenía una tiendita muy chiquita en Florencia que se llamaba Vila. Y esa tiendita vendía artesanías. Porque yo seguí los pasos de mi mamá. Voy, ahorita espérame. Ajá. Y luego de la artesanía, ahí comenzamos a pintar. Ahí, Cristino, Pablo, Pedro y los hijos de Melesio. Luego yo entré a trabajar con Max
Y le dije, mira Max, yo no tengo dinero, pero eso. Entonces yo conocí a un gringo que traía el papel amate de Paguatlán y de San Pablito. Él es el que, y a él amenazaba a las personas que hacían el papel que no le vendieran a nadie más que para él, porque él lo pintaba y hacía la obra. Pero entonces yo comencé a comprar el papel con dinero de Max y fue con Max que comenzó a reunirse y ahí dormían. Que la primera vez pintaron el junto a mi esposo, cartulina. Cartulina, Empezaron con cartulina. papel, o sea, cartulina, Sí, no era bonito. Ajá. Luego madera, luego piel, incluso la piel como la piel, Ajá, sí. hasta que yo llegué con el amate. Sí, Russell Davis se llamaba el que le compraba todo el amate. Y ellos se quedaban en casa de una amiga de la mamá de Matías y de Yael, de Marta, que era una bailarina que se llamaba Senia Sarina. Y Senia, ahí se quedaban a dormir. Ya los conocí con el papel. Fue cuando corrí y me lo llevé a la tienda Village y se lo di a Pablo, Cristino y Pedro. Y ahí comenzó el amate. Sí, pues. Estamos hablando del 61, 62. No, pero ese tiempo también comenzó a tomar. ¿Qué me querías preguntar? Perdón que estaba grabando. Ah, ya. El YouTube bonito.